Kiara, buenos días, bienvenida. Buenos días, Miss. Hija, ¿tú solo estás en este curso conmigo o tienes otro más? No, Miss, solamente tengo con usted. Solo solo segundo de fundamentos. Ajá, sí. Asumo que ya estás en tercero. Ahorita estoy en quinto, Miss. Ah, en quinto y lo estás llevando desde segundo. Ya entendí, Kiara. Bien, Sí, Miss. eh, vamos a trabajar las dos porque es lo que está ahí está dentro de la plataforma, ¿ya? O en el aula virtual me apareces tú nada más, Kiara. Te voy a solicitar que luego, no sé si tienes mi número, me envíes el tuyo para poder anexarte, ¿ya? Sí, Miss, sí le hablé ahorita porque no podía ingresar. Claro, tienes razón, tienes razón. Qué tonta. Ya para poder crear un grupo y ante cualquier eventualidad poder estar comunicadas. Ya, lo que Ya, sí Miss. tenemos que cumplir es con el horario Zoom que está programado de 9:30 de la mañana. Ya, hija, bien, entonces vamos a hacer una clase de introducción hoy día. Ya la siguiente clase seguimos ampliando. Ya, hija, bien, vamos a tratar un tema que ya eh, es conocido. Recuerda que es fundamentos de investigación. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad didáctica? Vamos a tratar lo relacionado a conceptos generales de la ciencia, la investigación, qué es la investigación científica, vamos a conocer qué es una variable, qué es una hipótesis, cómo planteamos un problema de investigación, a qué lo llamamos situación problemática, y tú vas a ir creando un problema de acuerdo a tu carrera. ¿De qué especialidad eres? ¿Enfermería? Sí, Miss, enfermería. Ya, entonces, de acuerdo a enfermería, tú vas a ir creando un problema, un proyecto de investigación que es el que vas a presentar al término del semestre, ¿ya? También vía virtual. Bien, Kiara, entonces vamos a hablar un poquito de qué es la ciencia. No es una palabra que está inmersa quizá en todo aspecto de nuestras vidas. Siempre escuchamos ciencia acá, ciencia por allá, ¿no? Pero ¿qué viene a ser la ciencia? Hoy vamos a conceptualizar a la ciencia, vamos a determinar su origen y cómo esta también ha ido cambiando a partir de los tiempos. A ver, quiero que vayas pensando, tienes 2 minutos para que me digas dentro de ti qué es la ciencia, ¿ya? A ver, Kiara, anda pensando. A ver, Kiara, ¿ya tienes una idea, hija, qué podrá ser la ciencia? La ciencia, Miss, se encarga de estudiar e investigar los fenómenos sociales, naturales y artificiales para dar respuesta a lo desconocido. Muy bien, efectivamente, eso es la ciencia, aquellos estudios, investigaciones que nos van a permitir responder interrogantes. Tú lo has dicho claramente, para conocer, para saber sobre lo desconocido. Bien, entonces, eh, yo le puse este ejemplo antes de iniciar. Dice, ¿no? Aspirina y otros muchos casos. Reconocido remedio dolor para el dolor de cabeza. Una investigación muestra que tomar que tomar aspirina conlleva riesgo de desarrollar úlcera.
¿no? Otros remedios alternativos está el ibuprofeno, ¿no? Que también ayuda pues a calmar el dolor. Otra investigación concluye que tomar aspirina reduce el riesgo de problemas cardíacos. ¿Y qué hacemos? Volvemos a la aspirina. Una nueva investigación muestra que las úlceras son provocadas por múltiples factores y no por la aspirina u otros medicamentos. Historias similares tienen el vino, el café, el té, la leche, etcétera. ¿Ya? Disculpa, Kiara. Entonces, mira, este ejemplo nos muestra o nos demuestra que eso es la ciencia, ¿no? Las investigaciones que se hacen para determinar algo. La ciencia en sí trabaja en base a problemas reales, da explicaciones a interrogantes que nosotros queremos saber si son ciertas o no. Definitivamente el hecho eh, de hablar de ciencia es responder a planteamientos, a cuestionamientos que el hombre realiza, como tú lo dijiste, ¿no? En todo tipo de entorno. Este ejemplo de aspirina, antes de salir al mercado, de hecho, ha tenido pues que estudiarse, ha tenido que verificarse cuán efectiva es sobre las personas. Y acá pues, o siempre nosotros escuchamos decir que provoca úlceras, eh, otros dicen no, va a ayudar a la reducción de problemas cardíacos, eso también lo sabemos en el caso de la aspirina 100. Entonces, nos da a entender acá que todo aquello que nosotros conocemos o sabemos es gracias a la ciencia. Bien, entonces vamos a conceptualizar en sí qué es la ciencia. Es todo conocimiento adquirido a través del estudio de la práctica. Esta ciencia, de hecho, va a tener una serie de principios y leyes, ¿no? Para que la ciencia sea tal cual, necesita pues seguir determinados pasos, seguir determinados criterios, ir de escalera en escalera para así tener el concepto real de las cosas. Entonces, esa serie de principios y leyes no se consiguen al azar, ¿ah? Se tienen que observar, tienen que ser medibles, tienen que ser cuestionados, tiene que entrar el racionamiento, ¿no? Y estructurados de manera sistemática para su comprensión. ¿Qué significa de manera sistemática? Una a una, ¿no? ¿Cómo saber entonces, cuando nosotros conocemos sobre la corriente peruana de Humboldt, por ejemplo, ¿no? Sabemos que es una corriente fría. Su nombre se debe a su descubridor Humboldt. Entonces, ¿qué hizo Humboldt? Humboldt pues se vino, Humboldt era una persona de mucho dinero, entonces él se viene investigando América, llega al Perú, ¿no? Y acá descubre tanto animales y plantas que hasta ese momento nadie se había prestado atención. Tenemos el caso del pingüino de Humboldt. Se debe a él su descubrimiento. Y quizá uno de sus grandes aciertos fue el descubrimiento de la corriente peruano de Humboldt, la corriente fría, la corriente marina. Entonces, él, para poder determinar la frialdad de las aguas, la observó durante muchísimo tiempo. La analizó, contrarrestó datos, verificó la temperatura de esta corriente y pudo determinar que gracias a esa frialdad de las aguas del mar se producía en mayor proporción zooplancton y por ende fitoplancton dentro del mar peruano. Mira cómo observó él, cómo relacionó datos. Fue un seguimiento que hizo de campo, un estudio de campos en el lugar de los hechos. Y gracias a esta corriente marina, actualmente nosotros sabemos que es aquella que proporciona gran variedad de especies en nuestro litoral peruano. Entonces, eso es ciencia, ¿no? La ciencia viene a ser esos conjuntos de leyes, de datos, de verificación de hechos, ¿no? Como siempre les he venido diciendo, yo no podría decir, hija, de que ciencia es que yo me muero y me voy al cielo, al infierno, porque nadie se ha regresado de esos lugares y nos ha dado nos ha verificado, nos ha dado una respuesta lógica a decir que el cielo es una zona verde con muchas praderas, con la presencia de Dios allí,
ni nadie vio al diablo con su trinche en la esquina lista para asarte. Entonces, eso no es ciencia, ¿ya? Ciencia es interpretar, es saber el porqué de las cosas. Ciencia es decir cuáles son los síntomas de una enfermedad. Ciencia es elaborar determinados medicamentos para contrarrestar enfermedades. Ciencia es conocer por qué llueve, por qué de día, por qué de noche. Eso es ciencia. En conclusión, vienen a ser conocimientos verificables, conocimientos medidos, conocimientos reales, conocimientos cuantificables. Eso es ciencia. A ver, léeme ahí lo que dice de la ciencia, Kiara. Yamis. La ciencia responde al deseo de conocer y comprender el mundo. La motivación es el ansia de conocimientos, la actividad de investigación y el producto, el conocimiento científico. Bien, entonces tenemos eso, ¿no? Eh, Cuando el hombre desea conocer algo, interroga, cuestiona, se hace preguntas. Y justamente el hacernos preguntas conlleva una respuesta. Y para obtener respuestas recurrimos a la ciencia. Entonces, la ciencia, ¿qué la motiva? Los conocimientos, la investigación. ¿Y cuál es su resultado, su producto? El conocimiento científico. Por eso nosotros decimos, es el conocimiento científico. ¿Y qué es el conocimiento científico? Es el conocimiento obtenido a través de un método que sigue la ciencia. Es todo el camino que recorre la ciencia para llegar a un fin. Definitivamente, hablar de ciencia es también hablar de técnica y tecnología. ¿Ya? La técnica son las actividades que nosotros realizamos de manera empírica, ¿ya? Producto de nuestra experiencia. Mira, mientras la ciencia responde al deseo de conocer y comprender el mundo, la técnica y la tecnología responde a la voluntad del hombre de transformar su entorno. O sea, el hombre quiere transformar el mundo en el que vive y para ello recurre a técnicas que devienen en tecnología. La motivación, como lo has leído tú, de la ciencia es el ansia de conocimientos. La motivación de la técnica y la tecnología es la satisfacción de necesidades. La actividad de la investigación, la actividad de la investigación es el conocimiento científico. En cambio, para la técnica y la tecnología va a ser el diseño o ejecución. ¿De qué? De bienes, va a ser el diseño y ejecución de productos o de servicios que nos van a permitir a nosotros satisfacer necesidades. Hablemos pues de repente de una computadora, de un celular, de un servicio educativo, de un servicio de salud, etcétera. Entonces, de eso se encarga la tecnología, de la satisfacción de necesidades, mientras que la ciencia se encarga de los conocimientos, de conocer más allá de lo que sabemos, ¿no? Queremos dar una respuesta lógica, como te dije, a nuestras interrogantes, ¿ya? En conclusión, en base a este punto, la ciencia es el saber por qué de las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Como dije, ¿por qué Dios? ¿Por qué existo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Entonces la ciencia trata de responder ello. Cuando la ciencia no encuentra una respuesta, esas investigaciones o estos conceptos se convierten en teorías. Un caso típico es sobre nuestro origen. ¿Cuáles las teorías que tenemos? Por un lado está la teoría creacionista relacionada a Dios y por otro la teoría evolucionista. Entonces allí ya estamos tratando nosotros de buscar una respuesta al querer saber de dónde venimos, cuál es nuestro origen, quién nos trajo, quién nos creó, quién son nuestros papás. Entonces la ciencia no puede, hasta el día de hoy no ha podido con conocimientos científicos demostrar quién soy, de dónde vengo. Por ello se convierten en teorías o hipótesis. Si estos conocimientos no son definidos, no son determinados, van a quedar así, siendo simplemente teorías. Cuando la ciencia dilucida estos puntos, ahí ya se convierten en conocimientos científicos. La técnica es el saber hacer, ¿no? Cómo hago las cosas, de repente cómo enciendo un televisor, cómo enciendo mi computadora, cómo qué paso sigo para encender mi celular.
Entonces son técnicas, ya que debemos de saber. Si yo no aplico la técnica correcta, no voy a tener resultados. Mientras tanto, la tecnología es el saber cómo y por qué se hace, cómo y por qué hacerlo así, ¿no? Cómo se hacen las cosas. ¿Y por qué hacerlo? Pues, ¿cuál es la finalidad o a qué está orientada esta tecnología? Bien, ¿cuál ha sido el origen de la ciencia, no? Bueno, deriva del latín scientia, que significa conocimiento, saber, ¿no? La ciencia va a adquirir un gran protagonismo en la edad moderna, ¿no? Donde el hombre cuestiona su existencia, donde el hombre cuestiona el que no hayan derechos humanos para todos, donde el hombre cuestiona eh, tópicos que en la Edad Media habían sido considerados solo de manera divina. En conclusión, este conocimiento, saber, no es más que la indagación de nosotros, del hombre, por querer conocer, por querer entender, por querer afianzar más cuál es su realidad. Para que esta indagación, este resultado se dé, es necesario pues aplicar el método científico. Ya este método científico es una serie de pasos, como mencioné, que se tienen que seguir, que se tienen que realizar para poder obtener el resultado deseado. Si no se obtiene un resultado, va a seguir siendo una teoría. A ver. Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, Kiara? ¿Mm? Las vacunas del COVID, Miss. La vacuna del COVID. Ay, disculpe, hija César. Entonces, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué recuerdas tú de la vacuna del COVID? ¿Qué se hizo? Se investigó el virus para combatirlo. Se investigó el virus, efectivamente, ¿no? Y a partir de él se crean las vacunas. Tú sabes que las vacunas son productos de virus atenuados, sin vida, que sirven como que instrucciones al cuerpo humano te producen inmunidad. Eh, También mucho escuchamos de este caso, ¿no? De las vacunas contra el COVID-19, que son muy prontos, que una vacuna demora años en realizarse, pero creo que ha sido en este momento un gran acierto porque hoy sabemos que nos podemos enfermar de COVID o contagiar de COVID, pero no tiene la magnitud o el impacto en la salud que tuvo hace 2 años atrás, ¿no? Entonces, esta vacuna, de hecho, necesitó de conocimientos científicos, de mucho estudio, de seguimiento, de observación de casos, para determinar, pues, si era efectivo o no. Y es lo que tenemos actualmente. Por eso acá dice, la ciencia ha tenido grandes logros, como los avances médicos para la cura de enfermedades, por medio del descubrimiento de vacunas y nuevos tratamientos, así como la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no? Tenemos un caso típico que siempre se menciona en el conocimiento científico, es el descubrimiento de la penicilina. La penicilina permite el tratamiento para enfermedades producidas por bacterias. Entonces, hasta 1928 no existía un medicamento efectivo. Es gracias a partir de este descubrimiento que se crea la penicilina en sí, ¿no? Entonces, este hecho va a significar un impacto no solo científico, sino un impacto social también. Gracias a la penicilina se pudo, pues, reducir la mortalidad en el mundo. Y también hay un gran crecimiento poblacional. Por eso se dice el mundo antes de la penicilina y después de la penicilina. Estamos hablando de los primeros años del siglo XX. Entonces, a partir de ese tiempo, ya nosotros contamos con un medicamento efectivo para hacerle frente a problemas de salud en caso de bacterias. Entonces, la ciencia no se ha detenido, la ciencia sigue avanzando, la ciencia sigue buscando respuestas, sigue buscando curas para enfermedades. Hace 20 años nomás atrás, cuando una persona se contagiaba de SIDA, ¿no? El SIDA pues era lo peor que nos podía pasar, pero hoy gracias a la producción de retrovirales que no te curan el SIDA, pero te ayudan a mejorar tu sistema inmunológico. Nosotros sabemos que el SIDA no tiene cura, no hay cura para el SIDA porque es producido por un virus.
Pero ¿qué medicamentos se han creado? Medicamentos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico para que la persona que padece SIDA pueda tener una mejor calidad de vida y de hecho vivir años más que lo previsto, ¿no? Porque antes no existía y una persona que tenía SIDA era una persona directo a la muerte. Lo que pasó con el COVID, la gente se enfermaba y moría porque no había un respaldo inmunitario, inmunológico que te protegiera de esa enfermedad, ¿no? Entonces, de hecho que van a haber muertes, va a haber, porque las estadísticas así lo demuestran, pero ya no en la proporción que había en este caso hace 2 años atrás. Entonces, mira cómo la ciencia se involucra tanto en los problemas sociales. La ciencia no le interesa el tema de dinero en el sentido de que busca soluciones. La ciencia busca soluciones. La tecnología no, la tecnología satisface necesidades. La ciencia satisface o estudia temas en beneficio social. Eso es lo que se busca, conocer todo, buscar esas interrogantes. Y tenemos vacunas pues para un sinfín de enfermedades que nos ayudan a estar protegidos y afrontar mejor cualquier inconveniente de salud que se pueda presentar, ¿no? Por eso es que necesita ese producto ser verificado correctamente, ¿no? Hubo un caso en el año 60, en Alemania se creó un medicamento para contrarrestar los malestares del embarazo, ¿no? Este medicamento se llamaba talidomida. Entonces, la talidomida en su momento era lo mejor que una mujer embarazada podía tomar. Supuestamente estaba certificado, verificado y todo lo demás. Y resulta que empezó a haber un mayor índice de niños con focomelia. La focomelia es una enfermedad donde los niños nacen con las extremidades inferiores y superiores cortas, como que si fueran una foca, de ahí viene la enfermedad focomelia. Tiene diversas causas, pero a un pediatra se le ocurrió preguntarle a una madre qué medicamentos tomó durante el embarazo y la señora dijo talidomida. Entonces, este médico siguió investigando y resulta que en gran proporción los niños que en ese momento presentaban focomelia, las madres habían tomado talidomida o habían consumido talidomida. Entonces, la talidomida fue retirada del mercado, del mercado alemán, y la empresa pues sufrió o fue sometida a un juicio y todo lo demás por haber vendido un medicamento sin tener todos los estudios correspondientes. Hoy la talidomida se usa en casos de lepra y es casi una enfermedad que no está vigente. Pero mira, también cuando hay una mala mm, conducción del método científico, devienen eso. En este caso fue la focomelia. A partir de allí se tiene mucho cuidado en el tema de medicamentos y los efectos que pueda generar en las personas. Mira, así por un lado tenemos este aspecto bueno, como ha sido la vacuna contra el coronavirus, y un ejemplo característico que es muy mencionado en los temas de salud sobre errores médicos es la talidomida, ¿no? Así también como cuando se crea, por ejemplo, la Viagra, ¿no? La Viagra nosotros sabemos que es un medicamento para estimular la erección sexual en los varones, pero este medicamento se creó al azar. Se estaba buscando un medicamento para la angina de pecho y cuando se hace consumir a un grupo de pacientes, resulta que los pacientes manifestaron erección sexual y ya no fue para la angina de pecho, sino tuvo otros fines, ¿no? Por eso a este medicamento se le conoce, o a la Viagra se le conoce como el error millonario, porque en verdad ellos estaban buscando otro tipo de medicamento y al final resultó otro. Mira cómo se da también, y eso gracias a que se pudo identificar al estudio, al método científico debidamente realizado, que dio una respuesta real a lo que se estaba haciendo. Mira, sí, sin querer salió otro medicamento. Bien, entonces eso nos permite la ciencia. Ramas de la ciencia, ¿no? Bueno, dentro de la ciencia tenemos, o una parte de ellas están las ciencias naturales. Bueno, acá están involucradas todas aquellas relacionadas, como su nombre mismo lo dice, a la naturaleza.
nos van a permitir conocer los fenómenos de las ciencias experimentales, las físico-naturales. Acá tenemos la biología, ¿no? Que se estudia encargada del estudio de la vida en todas sus formas, la física, ¿no? El estudio de todo el aspecto físico de la naturaleza, la química, la astronomía, la geología, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, acá también está la morfología, está la hidrología, ¿no? Que son la climatología, que son ramas de las ciencias naturales. Entonces, la ciencia se especializa, la ciencia tiene puntos, la ciencia tiene aspectos propios, dentro de las cuales cada una de ellas se encarga de estudiar lo que le compete, ¿no? Dando respuesta, como dije, a lo que busca en sí. Bien, esas son las ciencias formales o las ciencias fácticas, llamadas así. Estas no estudian la naturaleza, sino estas van a hacen referencia a, a entes o ideales abstractos que solo existen en la mente humana, ¿no? Acá las ciencias fácticas, por ejemplo, está las matemáticas, ¿no? Que tiene mucho de real, nos habla sobre teoremas, nos habla sobre eh, por qué 1 más 1 es 2, debidamente explicados, nos habla no sé si tú te acuerdas de P y Q es igual a verdadero o falso, y la disyuntiva I o la conjuntiva, que son ya fórmulas, están establecidas, están validadas, son reales, que permiten a nosotros conocer, ¿no? Ese aspecto. ¿Ya? Por eso nos habla acá de la matemática, la lógica, la informática. Nosotros en la cuestión informática no podemos cambiar nada, ya está validado. Si tú de repente en Excel haces una fórmula, tú tienes que seguir esa fórmula. Fórmula definida, fórmula, como te he dicho, validada, que si la pones mal, simplemente no funciona. Y también tenemos las ciencias sociales, ¿no? Estas ciencias sociales también son llamadas ciencias humanas. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes le damos vida a esas ciencias sociales. Va a dedicarse a todos los aspectos del hombre, ¿ya? Pero siempre y cuando desde un punto de vista científico. Dice, se aleja de las humanidades y de los subjetivos, o sea, se fija en problemas reales. Acá tenemos la sociología, que es el estudio de las características que muestra una población determinada. La antropología es el desarrollo del hombre. Está también el derecho, que vienen a ser las ciencias políticas. También se encarga de ello la economía, la geografía, la psicología, la estadística. Son ciencias netamente relacionadas a nosotros como seres humanos. Entonces, la ciencia tiene diversas ramas, cada una de ellas tiene sus formas, tiene sus maneras, tiene sus pasos, cómo se tienen que realizar. ¿Ya? Entonces, tenemos las naturales, las ciencias formales o fácticas y las ciencias sociales. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos de ciencia que he considerado. Por ejemplo, la química, ¿no? Poder conocer cuando nosotros hablamos de los estados de la materia, ¿no? Cuando es sólido, líquido, cuando hablamos de gaseoso, todo ello tiene que ver con la química. La astronomía, ¿no? Cómo saber de los planetas, de los satélites, de las estrellas, ¿no? De los cometas, todos aquellos que están en nuestra Vía Láctea, de ellos se encarga la astronomía. La ciencia política, bueno, pues tiene que ver todo lo que es el aspecto político de los estados, de los sistemas que la conforman, además de los comportamientos políticos de la sociedad, ¿no? La biología, como te dije, está relacionado biovida, logos, estudio tratado de la vida, de los procesos vitales que tenemos nosotros, ¿no? La biología también, dentro de ellos hay otras ramas muy similares que está por ejemplo, la ecología, está también la fitología, ¿no? Que son parte o están conglomerados con la biología. La sociología estudia la sociedad humana, su comportamiento y los fenómenos. ¿No? Por ejemplo, la sociología nos permite conocer las características propias de cada sociedad, ¿no?
Nosotros somos una sociedad que difiere mucho de otras, ¿no? Vamos a encontrar en otros lugares, en otros países, otras prácticas sociales muy diferentes a las de nosotros, que si no son, que no están malas, pero que cada uno de acuerdo a esos principios las lleva adelante, ¿no? Yo no puedo decir que una sociedad en la India no es buena, no, es de acuerdo a esos criterios, esas características, a sus valores que la sociedad tiene, ¿ya? La medicina, ni qué decir, enfocada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y problemas de salud. La geometría es una rama de la matemática, ¿no? Geoespacio o figura o planos en un espacio. Bueno, y la lógica, como te mencioné hace un momento, que tiene que ver con cuando yo digo, por ejemplo, Rosa estudia en cuarto grado, ¿no? P y Q, y la lógica te permite establecer, de acuerdo a criterios lógicos que ya existen, si es verdadero o falso, ¿ya? La física, bueno, va a estudiar la materia, la energía, también el tiempo, el espacio, y la psicología, las características propias de las personas, ¿no? Esta básicamente está orientada a conocer las conductas de las personas. Bien, entonces, esto es lo que hemos realizado de manera rápida, Kiara. Ya nos vamos a ir integrando de manera total la siguiente semana. Eh, y vas a realizar una infografía nomás sobre la ciencia. ¿Ya tienes acceso al aula virtual? Sí, Miss. Ya. Esta semana no he considerado esa aula virtual para que todos lo tengan al día. Entonces tú me vas a realizar como tareas la infografía sobre la ciencia. Esa tarea ya está programada en la plataforma. ¿Bien? ¿Alguna consulta, hija? ¿Qué aprendiste hoy día de la ciencia? A ver, dime. Sobre que la ciencia estudia varios cosas como para resolver los problemas del hombre. Para resolver los cuestionamientos, las Ujú. interrogantes, ¿no? Que nosotros hacemos, que nosotros queremos conocer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que básicamente hace la ciencia, ¿ya? La ciencia no supone, la ciencia no es suposición, la ciencia es análisis, la ciencia es realidad, la ciencia también puede errar, y cuando se equivoca, ahí te puse un ejemplo de la talidomida que hace, rectifique el caso, ¿no? Lo tiene que cambiar si de repente da una teoría y esta teoría no es la correcta, se va a rectificar, ¿no? Y va a decir, se creía tal cosa, ¿no? Hoy se ha analizado tal punto, o se decía, ¿no? Y hoy tenemos tal situación. Entonces, eso tiene la ciencia. Sin ciencia, de verdad, no tendríamos nada. La ciencia también le provee a la técnica y a la tecnología todos los conocimientos científicos para que ésta pueda operativizar de manera correcta, ¿ya? Para que ésta pueda operativizar bien. Kiara, entonces hasta que hemos llegado, dime, ¿no sabes de alguna de tus compañeras que también están contigo? No, ¿Están Miss, no sé llevando nada. Sí. fundamentos? No, Miss, no, no sé la verdad. Ya, hija, bueno, por ahí si ya conoces, ya les dices que hemos iniciado el virtual. Las características van a ser como el semestre pasado. Ustedes van a enviar su tarea a la plataforma virtual. Igual, hija, igual vas a marcar tu asistencia. No sé si has tenido acceso para marcar. No me he percatado, Miss. Voy a entrar a ver. Ya, ingresas a asistencia para que puedas marcar la asistencia del día de hoy. Yo igual ya te anoté como participante hoy. Ya esperemos que en el transcurso de esta semana se suman más integrantes para poder hacer un grupo coordinado y adecuado, hija. Nuestro horario es 9:30 de la mañana y así va a quedar, salvo por ahí pues que ustedes tuvieran algún inconveniente, ya lo coordinamos, ¿ya? Pero Ya, se ha Miss. previsto así en la mañana para que ustedes puedan cumplir adecuadamente lo que es en la tarde. Bien, ¿quién está llevando comportamiento ético contigo? Quinto estás, ¿verdad? Sí, Miss. Ya. Yo el semestre pasado enseñé comportamiento ético, ahora solo tengo lo que son
proyectos e investigación. Pura investigación, hija. Bien, espero pues que hayas, yo creo que sí, ¿no? Conocido un poco más de la ciencia y recordándote que al término del semestre vas a presentar un proyecto de acuerdo a cada tema que yo vaya realizando, ¿ya? Cuando ya inicie el tema, te voy a decir qué hará, selecciona un título, vas a trabajar en base a ese título, vas a hacer situación problemática, problema, variables, hipótesis sobre ese tema. ¿Ya, hija? Así que lo vamos a hacer poco a poco. Bien, Ya, Kiara, que Miss. tengas buen día. ¿Ya? Ya está anotada tu Gracias. asistencia el día de hoy. Voy a Ya, finalizar Miss, la gracias. reunión. A ti, hija. Ya, Miss. Buenos días.